mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, espero que estén bien. Antes que nada tengo que mencionar, me duele muchísimo la garganta, estoy enfermo, me dio la gripa. Chiquillos, estuve leyendo mucho, buscando las cosas que tienen que ver unas con las cartas. O sea, lo que mencionan ustedes mayormente son cambios físicos. Me gustó mucho que algunos mencionaron acerca de cosas que te estresan y otras cosas que antes no te estresaban, ahora te estresan. Algunos lo dirigieron a su hermana, a sus hermanos, pues. Y fue un bonito gesto en parte el de Giselle. Ay, se me está yendo la voz, perdón. Fueron muy honestos acerca de los cambios físicos. Más que nada en la cuestión del vello. O sea, el vello sí lo mencionaron todos, creo. Pero algo muy importante que también se les pasó por ahí son los cambios emocionales. Recuerden los cambios emocionales. Habrá cosas que te harán sentir muy triste. Habrá cosas que te harán sentir muy bien. Pero entre estar arriba y estar tranquilo, de feliz a triste, es difícil manejar las emociones, ¿no? Entonces, disculpen. Y les decía, esos cambios emocionales son como que los que son más importantes en un cierto aspecto. O sea, la parte física es como que más notoria, pero ¿cómo se dice? Pero lo más difícil de manejar pues son los cambios emocionales, fácilmente, porque eso te trae problemas en tu familia, problemas con ¿cómo se dice? Con tus amigos. Pero bien, me gustó que ustedes se hayan tomado el tiempo para hacerlo, más que nada que tomaron mucho en cuenta esa parte. Pero recuerden que hay algunos puntos por ahí que les faltó hacerlo. Igual yo valoro muchísimo que se hayan tomado el tiempo para hacerlo. Pero bien, dentro de que hemos aprendido, también en la página número 75 hay un plan o un proyecto, ¿no? Este proyecto está difícil de manejar así de manera en línea, y nos los hemos estado brincando, ustedes ya lo notaron. ¿Por qué? Porque llevar a cabo un proyecto pues necesita también planeación, trabajo en equipo, y es algo que no podemos tener ahora. Entonces nos vamos a brincar a la página 76, que se llaman, creo que es el segundo módulo, me parece, en el de Somos Inclusivos. Me parece que sí. Inicia el primer tema, que son los pueblos indígenas en México. Estamos viendo la 76, ahora la 77. Son textos, y al final hay como una mini actividad en el cuadro morado. Vamos a leer primero, ¿no? En los pueblos indígenas de México. ¿Recuerdas que en la sección diversidad dentro y fuera investigaste acerca de algunos grupos indígenas? Recuerden que les pasé unos nombres y ustedes eligieron uno, buscaron su vestimenta y todo eso. Lo dice. Ahora profundizarás un poco más sobre ellos para conocer sus derechos. Antes que nada debes reconocer que forman parte esencial de la historia y tradiciones del país, pues son grupos diferenciados que mantienen un vínculo milenario con su tierra y su forma de vida. Hablan una lengua propia, generalmente confeccionan su propia vestimenta y tienen costumbres distintas a las de la mayoría de la población. Las comunidades indígenas son herederas y transmisoras de valores, cultura, lenguas, arte, organizaciones socioeconómicas, religiones y sabiduría. Sus integrantes descienden de los pueblos originarios que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los colonizadores. Se supone entonces que los pueblos indígenas son como que las generaciones futuras de los pueblos indígenas originarios. O sea, que las primeras personas en habitar este territorio mexicano son los ancestros de los pueblos indígenas actuales. Entonces, son tradiciones y son culturas que se han estado transmitiendo generación tras generación. Y pues hablamos de información, ¿cómo se dice? Con muchísimo valor.
¿sí? Entonces dice, sin embargo, esto no es valorado. Por eso la ONU ha declarado que las poblaciones autóctonas según el glosario dice que ha nacido y ha vivido donde se encuentra actualmente. O sea que un pueblo indígena autóctono significa que es un pueblo indígena que ha estado ahí por generaciones, ¿no? Entonces, dice que ha declarado que autóctonas son consideradas como uno de los grupos más desfavorecidos en el mundo. O sea, en México existen poco más de 12 millones de indígenas que constituyen el 10.1% de la población nacional. En ese total se estima que 6 millones son mujeres, o sea, el 51%, y casi 6 millones son hombres, 48.9%. Observa la gráfica. Según esta gráfica, a ver, déjenme hago zoom para mí mismo. Estamos hablando ahí de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México. Ah, no, perdón. Sí, México. Estamos viendo ahí las localizaciones de los pueblos indígenas y la cantidad de gente que tiene. Entonces dice, los artículos 1, 2, 27 y 15 constitucionales protegen la cultura, la lengua, los usos y las costumbres, así como las organizaciones sociales de los pueblos indígenas, también sus tierras, agua, bosques y la biodiversidad donde se encuentran asentadas sus viviendas. Por ello, nuestra Constitución reconoce y garantiza su derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para elegir sus estilos de vida. O sea que se respeta la libertad de ellos también. Y más que nada a que ellos tengan su propio, ¿cómo se dice? Sus propias costumbres, su propia cultura, ¿sí? En esa parte como que se valora, ¿no? Entonces, dentro de estos pueblos indígenas dice que por otro lado en varias partes del mundo organizaciones internacionales han realizado acciones a su favor, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se reconoce el derecho de todos los pueblos a ser diferentes y se afirma que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen patrimonio común de la humanidad. Bien. Se supone que los pueblos indígenas ya se les está dando el lugar que tienen. Si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros, aunque vivimos en la ciudad de Uruapan, nosotros tenemos varias, ¿cómo se dice? Varias influencias de varios pueblos indígenas. Primero, en una ciudad debe de tener un trasfondo. Es decir, que nosotros, Uruapan debe de haber tenido otro nombre en algún tiempo. Y tuvo que haber sido primero una comunidad, luego un ranchito, luego un pueblo. Y al final, pues, personas de otros lados llegaron y se asentaron aquí. La más importante comunidad indígena que nos puede definir a nosotros como en Uruapan son los purépechas, ¿sí? Entonces, hay muchas personas aquí en Uruapan que vienen de otros pueblos cercanos que hablan otra lengua, que hablan el purépecha, que hablan no recuerdo la otra lengua, pero estos pueblos indígenas conservan todavía, o sea, sus propias costumbres y su propia lengua. Entonces se respeta muchísimo las diferencias de cada quien. Y esa es la parte más interesante de lo que vamos leyendo aquí. Dice: al leer el siguiente testimonio conocerás cómo ejercen los indígenas su derecho a la libre determinación para decidir cómo convivir. El derecho a la libre determinación significa que ellos ellos tienen la libertad de vestirse como quieran, de celebrar las costumbres que quieran y hablar su lengua que quieran. Entonces, dice aquí que el testimonio vamos a leer un testimonio de una mujer indígena. Dice: mi nombre es Josefina Ávila Sánchez, su servidora de usted. Ya estoy viejita. Me como las letras, me como las palabras, porque la verdad yo no sabía hablar en español. Yo soy mazahua originaria, raíz de mis padres, de mis abuelos mazahuas. Esa es mi única falla, que yo no tengo estudio. Siempre me ha gustado vender. Raspaba mis magueyes, hacía pulque, vendía mi pulque, iba caminando hasta San José del Rincón, traía por acá a mi niño en la espalda, me lo cargaba, mi chicuihuite y mi hijo, ahora mi joven que tiene 27 años. Siempre me ha gustado el negocio, no me quejo con las manos cruzadas.
Crecí a mis hijos, les digo por eso están grandotes, porque gracias a Dios siempre me ha gustado tener verdura fresca para echarles en su gordita. Aunque sea poquito, no se gana mucho, pero sí, si quieras, para comer. Bien, estamos hablando ahí de es el testimonio de una persona que se le complicó, por ejemplo, tener el acceso a la educación, que se le complicaba incluso hablar otra lengua. Como tal, ella se volvió extranjera en su propia tierra, ¿sí? O sea, en el momento en el que los pueblos indígenas... Ay, mira cómo se ve. Ay, lo siento. En el momento en el que los pueblos indígenas han sido delegados, terminan haciéndose de un pequeño pedazo de tierra que al final pues como que no les alcanza, ¿no? Entonces, al final ellos se vuelven... Ay, disculpen. Se vuelven extranjeros en su propia tierra. Entonces, caso para el análisis. Lee la situación... Oh, discúlpenme. A ver, déjenme ver si alcanza para la siguiente. Vamos a dejarlo aquí. Caso para el análisis. Lee la situación y haz lo que se te pide. En la actualidad, si algún indígena llega a tener un problema legal y no habla español, sino alguno de las 72 lenguas, generalmente no cuenta con un traductor, por lo que en un juicio no podrá saber de qué se le acusa y por tanto tampoco estará en condiciones de defenderse. Vaya, como su lengua es propia, hay muy pocas personas que hablen esa lengua como teniendo un puesto de un abogado. O sea, va a haber muy poquitos abogados que hablen purépechas. Los hay, pero ¿cuántos abogados habrá que hablen otomí, que hablan mazahua? Y se les va a complicar su propia lengua para poder defenderse en un juicio. Entonces dice aquí, vamos a leer el artículo número 7 de la Ley General de los Estados de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Para ello consulta la página esant.mx. Vamos a hacer de actividad, vamos a buscar en esa página el artículo número 7. Si no les aparece dentro de la página, porque algunas páginas, aunque yo he entrado, no te mandan a la dirección como tal, te mandan al inicio, no te mandan al artículo. Entonces vamos a buscar el artículo número 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Luego, analiza si se discrimina a los indígenas al no permitirles defenderse y qué se puede hacer para evitarlo. Después, en grupo discutan cómo pueden ayudar para que los grupos indígenas realicen trámites en una lengua que comprenden y pueden exigir sus derechos libremente. Vamos a hacer la actividad de hoy, vamos a investigar el artículo número 7, vamos a analizar, o sea, vamos a poner en nuestra libreta si creemos que se está discriminando a los pueblos indígenas por no poder defenderse en su lengua. Y la otra, en el último punto, nosotros vamos a proponer como algo para ayudar a los indígenas, a los pueblos indígenas para realizar trámites en una lengua que ellos comprendan. O sea, ¿qué es lo que ustedes proponen para que estas partes de defenderse se puedan mejorar? Entonces, 1, investigar el artículo. 2, analiza y explica en tu libreta si hay discriminación o no hay discriminación en este caso que leímos. Y la número 3, recuerden que vamos a proponer algo para ayudar en esta situación. Esta es la única actividad de hoy, chamacos. No puedo hacerles un video más largo porque sí me estoy quedando sin voz. Pero espero que no se les haya complicado mucho. Cualquier duda, háganmela llegar al grupo de WhatsApp. Nos vemos. Nos vemos. Qué bueno que no soy presencial porque los hubieran gripado a todos. Bye.